Hola a todos, ahora vamos a aprender a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son medidas que informan sobre la variabilidad que existe en un conjunto de puntuaciones. ¿Qué es lo que indica? Indica en qué medida las puntuaciones se aproximan entre sí. Las medidas más utilizadas de dispersión son la varianza, el rango, la desviación estándar y también el coeficiente de variación. Lo que hace es que nos indican el mayor o menor alejamiento de los valores de una variable respecto al promedio. Entonces, como en este ejercicio nos pide calcular el coeficiente de variación y me pide interpretar, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda llegar al coeficiente de variación necesito de la desviación estándar y también de la media o promedio. Entonces, para poder calcular la desviación estándar, primero debo de hallar la varianza y la varianza tiene aquí una formulita que debemos realizarlo en una columna más de nuestra tabulación de datos. Entonces ahí vamos a crear otra columna y ahí vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que me indica la fórmula de la varianza para datos agrupados. Bueno, ahora vamos a realizar lo que nos indica la fórmula para calcular la varianza. Me dice X sub I viene a ser las marcas de clase. Entonces abro paréntesis, selecciono el primer valor de la primera clase, en marca de clase, le resto lo que sería mi promedio, cierro paréntesis y tengo que elevar esto al cuadrado y seguidamente vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, número de empleados, ¿sí? Y como yo quiero arrastrar esto y no cargar 9 veces, entonces lo único que nos va a variar aquí es la media. Es por ello que debemos de fijar a la media. El valor de la media vamos a fijar, porque siempre vamos a hacer ese procedimiento de marcas de clase menos la media, vamos a elevar eso al cuadrado y ese resultado se multiplica por la frecuencia. Bueno, seguimos. Entonces le damos enter y ahí nos tiene que tirar un valor. Entonces le damos doble clic, verificamos y arrastramos hasta la novena clase. Luego tenemos que realizar la sumatoria porque eso es lo que me pide en la fórmula. Entonces ahí vamos a tener ya la sumatoria de los valores de lo que me pide la varianza. Bueno, una vez que tengamos, lo que vamos a hacer es preparar una columnita, ¿verdad? Y ubicar aquí el valor. Entonces lo que vamos a hacer es esta sumatoria dividido, vamos a poner entre paréntesis, el total de número de empleados menos 1 nos indica la fórmula. Entonces ahí vamos a obtener. Y esto, si lo queremos con separador de miles, ahí ya lo tenemos. Ahí ya tenemos el valor de la varianza. Ahora para poder obtener el valor de la desviación estándar, lo que me dice la fórmula es que tengo que extraer la raíz cuadrada del valor de la varianza. Entonces vamos a buscar raíz, damos clic, seleccionamos la celda que le contiene a la varianza y le damos enter. Entonces aquí le vamos a buscar también con separadores y ya tenemos. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación porque ya tenemos la desviación estándar y también ya tenemos la media. Entonces sería desviación estándar dividido la media
y nos sale este valor. Y el coeficiente de variación, recuerden que tiene que estar en porcentaje. Entonces le vamos a dar aquí un clic y ya tenemos. Y podemos observar aquí que el valor de nuestro coeficiente de variación es de 49%. ¿Qué nos indica este valor? Voy a traer esto aquí un ratito. A ver, vamos a mandar acá. Y está aquí. Bueno, aquí tienen las condiciones de cómo van a interpretar el resultado de su coeficiente de variación. Aquí les dice que si el coeficiente de variación es menor o igual al 5%, la estimación es buena, dice. O sea, los datos son homogéneos, son muy parecidos, muy similares. En este caso, los salarios serían muy similares. Bueno, este 49% no es menor o igual a 5%. Por lo tanto, mis datos no son homogéneos. Ahora veo la segunda condición. Me dice que si mi coeficiente de variación es mayor o igual al 5% y menor al 20%, me dice que los datos son homogéneos aceptables. Dice. O sea, la estimación puede ser regular y se acepta entonces. Pero ¿qué pasa? Acá estoy observando que es 49%, entonces no corresponde tampoco esta interpretación. Luego tengo que si mi coeficiente de variación es mayor o igual al 20%, me dice que los datos son heterogéneos. O sea que me está diciendo que la estimación no es precisa. Entonces la interpretación para este ejercicio sería de que como que mi coeficiente de variación es mayor al 20%, entonces mis datos son heterogéneos y la media aritmética es poco representativa y se podría decir que la estimación no es precisa. Entonces de esta manera van a realizar lo que sería de cómo calcular el coeficiente de variación y cómo interpretarlo.